Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión debemos orar unos por otros, y la cita bíblica está en Santiago 5:16, y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Mis hermanos y amigos, la misma palabra del Señor dice que debemos orar unos por otros. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, del 9 al 13, dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Como podemos ver, estos versículos nos confirman que Jesús oró por sus discípulos, porque Jesús se iba al lado de su Padre, donde estaba antes de venir a vivir en la tierra, pero los discípulos se iban a quedar en el mundo. Por eso Jesús oró por ellos, y muy claro dijo: no por el mundo. Esto nos da a entender, mis hermanos, que Cristo también oró por usted y por mí, porque hoy somos sus discípulos. Pero tal vez usted diga: pero ¿y por qué Jesús oró por ellos? Es que Jesús sabe todo y sabía que sus discípulos iban a pasar por momentos de aflicción, igual que nosotros pasamos. Le comparto qué son las pruebas y aflicciones. Pablo dice que las pruebas y aflicciones son golpes, naufragios, peligros, necesidades físicas y todo lo malo que pasamos mientras estamos vivos en la tierra. Muchas veces pasamos pruebas y aflicciones por nuestra culpa, por la desobediencia, tomamos malas decisiones, y Dios tiene que corregirnos como buen padre que es. Y otras veces pasamos pruebas y aflicciones porque Dios necesita probar nuestra fe, como le pasó a Job. Otras veces pasamos aflicciones por causa de la palabra. Como la palabra dice que Job era un hombre muy rico, que amaba a Dios y hacía su voluntad, y aún así pasó por la aflicción. Dios le probó su fe, y la palabra también dice que sus discípulos y otros hombres seguidores de Jesús pasaron por las pruebas y aflicciones por causa de la palabra. Pero hermanos, tal vez ustedes digan: entonces, si Jesús ya oró por nuestras pruebas y aflicciones, ¿y por qué nosotros debemos orar? Y por los demás, tal vez digan: solo tenemos que confiar en Él y listo. Es verdad que Jesús ya oró por nuestras pruebas y aflicciones, pero nosotros también debemos orar. En Proverbios 3, 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Como vemos, estos versículos contienen unas advertencias y una gloriosa promesa. La primera advertencia es que nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Dios, o sea, debemos apoyarnos y depender totalmente de Él sin dudar ni un momento. La segunda advertencia es: no te apoyes en tu propia prudencia. Como podemos ver, su palabra nos pide que no nos apoyemos en nosotros mismos, o sea, en nuestras ideas. A veces tomamos algunas decisiones sin consultar a Dios, y ahí nosotros estamos demostrando que somos sabios en nuestra propia prudencia, o sea, en nuestras propias ideas, y pensamos que esa decisión que estamos tomando es buena, y por eso no consultamos a Dios. Como dice el versículo: reconócele en todos tus caminos. Nosotros estamos reconociendo a Dios cuando permitimos que ilumine nuestro pensamiento, que ayude a fortalecer nuestra voluntad, que nos guíe y oriente, porque le reconocemos como el Señor de nuestra vida.
Él enderezará todo lo que está mal en nuestra vida y esa es una de las promesas que el Señor cumplirá. Por eso, cuando vayamos a hacer alguna cosa, antes tenemos que llevar a los pies de Cristo, o sea, orando, poner en sus manos y pedirle que nos ayude a tomar la mejor decisión. Y lo mismo podemos hacer cuando algún hermano nos ruegue que le acompañemos en oración por algo que está pasando o alguna necesidad o tribulación. Si no sabe cómo orar, puede tomar la Biblia como guía. Ahí está todo. Así como nosotros oramos, por nosotros debemos orar unos por otros, porque es un mandato de Dios. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis salvados. La oración eficaz del justo puede mucho, porque cuando oramos unos por los otros podemos ser salvados. Como podemos ver, Santiago pone mucha importancia en la oración del justo, que puede mucho. Pero tal vez usted diga, pero dice la oración del justo. Creo que yo aún no soy justo ante los ojos de Dios. Si usted piensa así, está equivocado, ya que la palabra justo en la Biblia se refiere a aquellos que tienen fe y a los que están cubiertos por la justicia de Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, si usted aún no cree que es justo ante los ojos del Señor, puede orar en nombre de Cristo Jesús, como dice la palabra, y podremos ver muchos milagros, como la Biblia nos enseña que tenemos que orar diciendo en el nombre de Jesús. Juan 14, 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Nosotros como humanos nada podemos hacer, pero si pedimos en el nombre de Cristo, sí, porque no estamos pidiendo según nuestro deseo, sino en la voluntad de Jesús. Y Jesús siempre quiere el bien para todos nosotros. La palabra nos enseña que el orar por los demás es muy importante, porque la oración no consiste en pedir y pedir cosas buenas, porque muchas veces se centra la oración en pedir al Señor que les cuide y que les mantenga saludables y sin problemas en todo tiempo. La oración es la forma más poderosa en que llegamos a conocer a nuestro Padre Celestial. Si nosotros oramos y también oramos por los demás, eso nos acerca a Dios, y cuando oramos estamos pidiendo que se haga su voluntad, como dice en Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando oramos por los demás, nos estamos identificando con las necesidades de los demás, o sea, de los hermanos de la fe, y eso nos acerca más a los que están pasando necesidades y tribulaciones. Si nosotros ponemos mucha atención, lo que dice la Biblia es que cuando Jesús oraba por otros, lo hacía por necesidades espirituales. No vemos a Jesús orando, por ejemplo, pidiendo por cosas materiales. Jesús oraba, por ejemplo, por la fe, como vemos en Lucas 22:32. Dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto Jesús dijo a Pedro porque él sabía que lo iba a negar, aunque Pedro dijo que no, sí lo hizo, y Jesús ya oró por eso. Por eso Pedro reaccionó y vio que se había equivocado. Como podemos ver, la Biblia dice que Jesús oró contra la tentación. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Esto les dijo a los discípulos después de la cena, cuando Jesús se fue a Getsemaní minutos antes que sea arrestado, porque los discípulos tenían mucho sueño esa noche y Jesús oraba por lo que iba a pasar, y los discípulos en cambio dormían tranquilamente. Nosotros no sigamos ese mal ejemplo de los discípulos.
Si algún hermano nos pide que le ayudemos en oración, oremos, no hagamos como los discípulos. A ellos la tristeza y el dolor de Jesús no parecía importarles porque Jesús tenía mucho dolor y mucha tristeza esa noche. La palabra dice, de manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, la palabra dice, de manera que si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos se regocijan con él. Así que cuando un hermano nos pida que oremos por él, no caigamos en la tentación de hacer otra cosa y no orar por el hermano. A veces decimos sí, sí y no oramos. La Biblia dice que Jesús oró por la unidad. Juan 17:11 dice, y yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Esta oración Jesús hizo por sus discípulos antes de dar su vida para salvarnos, porque él sabía que sus discípulos tal vez se iban a desunir, porque ellos iban a soportar muchas cosas malas, como hoy se ve entre las iglesias del Señor. No hay unidad entre los hermanos de la fe, hay mucho distanciamiento, unos quieren brillar más que los otros. Hoy tenemos que recordar que Jesús nos pide que todos debemos unirnos, ser uno como Él es con su Padre. Jesús oró por santificación. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un seguidor de Cristo se santifica apartándose de todo lo malo. Si nosotros hacemos todos los días lo que la palabra dice, eso nos puede ayudar a purificar todos los días nuestro corazón. Las Escrituras señalan el pecado, nos mueve a confesar, renueva nuestra relación con Cristo y si estamos apartados nos ayuda a regresar a Dios. La palabra dice que Pablo también oró para que los creyentes permanezcan en el camino correcto. Segunda de Corintios 13:7 dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros parezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo oró por los corintios, ya que la gente de ese pueblo hacía muchas cosas malas como la fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, la idolatría, la homosexualidad. Claro, esto lo practicaban los que no conocían del Señor, pero Pablo estaba orando para que los creyentes en Cristo no caigan en ese pecado de nuevo. Y hoy lo mismo el Señor nos recuerda a nosotros por medio de su palabra. Pablo también oró para que todos los creyentes sean fortalecidos por el Espíritu Santo. Efesios 3 del 14 al 19 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La palabra dice que Pablo estaba de rodillas ante el Señor y así estaba rogando a Dios, y esto lo hacía por los creyentes de Efesios, y esas oraciones también lo hacía por nosotros. Como vemos las oraciones que hemos visto, todas estas oraciones son de carácter espiritual, y lo que es más importante, toda oración debemos hacer en nombre de Jesús y de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Pero también nosotros podemos orar por las necesidades básicas de los hermanos y por la salvación del mundo, porque el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y se salven. En 1 de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, mis hermanos, aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, Él puede hacer todo, pero por su amor Él nos ha escogido
para que le ayudáramos a cambiar al mundo por medio de nuestras oraciones. No sabemos cómo sucede, pero si oramos, Dios hace cosas maravillosas a través del Espíritu Santo. Pablo nos exhorta a orar unos por otros y también por los inconversos. Nuestras oraciones fervorosas tendrán resultados poderosos. Hermanos, también tenemos que orar por los gobernantes. En primera de Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando Pablo dijo que oraran por los gobernantes, era porque el emperador romano era Nerón, un gobernante especialmente cruel. También cuando Pablo escribió esta carta pidiendo oración por los gobernantes, la persecución era una amenaza creciente para los cristianos. En esos tiempos no solo se privó a los cristianos de ciertos privilegios. Algunos fueron públicamente muertos de manera cruel, quemados o echados a las fieras. Nosotros tenemos que orar por los gobernantes, aunque en muchos países no hay mucha persecución hacia los cristianos, pero sí hay malos gobernantes que tratan de imponer leyes que van en contra de la voluntad de Dios y gobernantes que oprimen al pueblo. Hoy hay pocos gobiernos que sí persiguen abiertamente a los cristianos. Muchos están en las cárceles y otros han sido ejecutados públicamente, y nuestro deber es orar por esos malos gobernantes. Tenemos que orar por los inconversos. Primera de Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como vemos, Pedro y Pablo dicen, y estos versículos lo confirman, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Segunda de Pedro 3:9 dice, y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros sabemos que ese es el deseo del Señor, que todos los hombres vengan al arrepentimiento y se salven, pero lamentablemente no se salvarán todos, porque muchos rechazan, así como antes lo hacían, hoy también, y eso dice la palabra. Pero aún así nuestra obligación es orar por los inconversos. Tenemos que orar por la iglesia. Como dije antes, en algunos países sí persiguen a los cristianos abiertamente, pero también en otros países persiguen a las iglesias. Por eso vemos en las noticias que algunas iglesias son quemadas, destruidas. En Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Como podemos ver, Pablo pidió a los hebreos que sean solidarios con quienes estaban presos, sobre todo los creyentes que habían perdido la libertad debido a su fe. Jesús dijo que sus discípulos verdaderos visitarían a los que estaban en la cárcel como sus representantes, Mateo 25:36, y nosotros estamos obligados a seguir el ejemplo de Jesús y sus discípulos. Ellos lo hicieron, oraron y visitaron a los presos. Nosotros tenemos que ayudar a los que están débiles en la fe, orar por ellos, si es posible ayudarles, no solo con las oraciones, sino llevarle delante del Señor. Podemos orar junto con ellos. Recordemos la historia del hombre paralítico. La historia dice que unos hombres llevaron a este paralítico. Suponemos que ellos eran sus amigos o conocidos, y dice que cuando ellos querían poner delante de Jesús al hombre paralítico, no pudieron, porque Jesús esta vez estaba enseñando en una casa y una gran multitud estaba escuchando, o sea que no tenían cómo ingresar hacia el interior de la casa. Dice la historia que estos hombres tuvieron la idea de subirse al techo y seguramente hicieron un hoyo y así pudieron poner
al hombre paralítico frente de Jesús. Imagínense la fe que tuvieron los hombres que al ver todos los obstáculos que tenían al frente no desistieron, porque ellos tenían fe que Jesús le iba a sanar a su amigo paralítico. La historia dice que Jesús se quedó maravillado viendo la fe de estos hombres y por eso dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. La historia, como podemos ver, dice que Jesús sabía que este hombre tenía pecados y quizás por esos pecados se quedó paralítico. No lo estoy afirmando, digo tal vez porque la palabra no dice eso, como tampoco dice que el hombre si tenía mucha fe o poca fe. Solo dice que por la fe de los amigos Jesús le devolvió el movimiento a su cuerpo. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, orar unos por los otros. También podemos ayudar para que el necesitado vaya a los pies de Dios, porque muchas veces los hermanos llaman pidiendo oración cuando están pasando por problemas, tienen tribulaciones o necesidades, pero por esa misma angustia ellos se olvidan de ellos mismos clamar al Señor. Si nosotros vemos que ellos no oran, ponen en las manos del Señor esa necesidad o tribulación que están pasando, podemos orar junto a ellos. Así estaremos haciendo como los que llevaron al hombre paralítico frente de Jesús y fue sanado por la fe de sus amigos.